Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar de unos conceptos clínicos que son sumamente importantes cuando de semiología psicológica se trata. Sobre todo porque la semiología nos permite introducirnos en todo el componente clínico y toda la valoración psicológica que se hace de las funciones mentales básicas y complejas. Por lo tanto, es importante entender que al hablar de la psicología clínica no lo podemos individualizar o pensar única y exclusivamente desde un solo proceso, sino de la integralidad y el dinamismo que representa la psiquis humana. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta como primer elemento la parte mental, lo psíquico, lo conductual y lo emocional. Por tanto, entonces, el elemento mental hace alusión a todas las capacidades de análisis, pensamientos abstractos, conclusiones, racionamiento cognitivo. Es decir, que esta parte mental está muy de la mano de todas las funciones cognitivas que realizamos los seres humanos. Cuando evaluamos también, cuando evaluamos a un paciente no solo nos centramos en lo mental o en lo cognitivo, sino que también empezamos a mirar otras esferas, pues de ello depende un análisis semiológico completo e integral. El otro elemento fundamental es el psíquico. Y esta es alusión pues a toda la parte intrapsíquica, al mundo interno, a todo este componente, ¿verdad? Que es intangible, pero que se puede representar en inseguridades, en miedos, en traumas, en conflictos, inclusive conflictos de la infancia, que no han sido resueltos y que empiezan a tener un lugar en el hoy, en el ahora del paciente. El otro componente es la parte emocional. Esta es entendida entonces como una expresión externa del mundo interno, es decir, es como toda esta amalgama de emociones que se pueden manifestar y que también son muy cambiantes. En esta emoción podríamos pensar en la parte emocional que va muy de la mano con los pensamientos, que es una de las funciones cognitivas, y con los estímulos externos que se vayan presentando. Entonces, por tanto, es muy importante entender que las emociones son cambiantes y también dependen de las experiencias vividas y los estímulos actuales. Estas experiencias vividas, un estímulo actual nos conecta con una experiencia del pasado y por supuesto ahí empiezan a ejercerse un montón de procesos cognitivos y luego se exterioriza. Por ello, la expresión externa de un mundo interno. La parte conductual entonces ya hace alusión a toda el comportamiento motor que tienen los seres humanos. El comportamiento se manifiesta en la interacción con el ambiente, en la interacción con el otro, en la interacción consigo mismo. Es todo esto que nos permite además explorar y conocer el mundo. Es por ello que no nos podemos olvidar de la integralidad y la articulación del ser humano y que todo esto va mucho más allá de un motivo de consulta. Cuando un paciente llega a sesión, por lo general nos habla de un primer motivo en consulta, pero fuentes científicas nos han demostrado que ese primer acercamiento no es en realidad la queja principal del paciente, sino un motivo de consulta aparente. En la medida que se comienza a trabajar y empezamos a ver cómo operan todos estos elementos antes mencionados, empezamos a identificar otros aspectos importantes que hay que ir resolviendo. Por lo tanto, es importante no solo poner énfasis en lo mental ni en lo cognitivo, sino buscar que todo este proceso de evaluación sea integral, pero sobre todo reconocer con cuál de todos estos elementos es que más opera y articula este individuo. Por ejemplo, pueden ser más desde lo emocional, entonces su discurso siempre va a estar muy ligado a todas estas amalgama de emociones. Puede ser más de lo cognitivo, entonces es el paciente que encontramos que todo el tiempo está racionalizando, está intelectualizando y empiezan a operar todos estos mecanismos de defensa. Si es desde lo psíquico, entonces empezamos a identificar, ¿verdad? Que el paciente siempre está hablando como de toda esta falta y de todos estos conflictos y todo estos elementos, ¿verdad? Que le generan malestar y están impidiendo su bienestar emocional. Sí,
pensamos solamente en lo psíquico como única esfera del ser humano, entonces estaríamos hablando, ¿verdad?, de una terapia ortodoxa. Por tanto, es importante hacer conciencia de que el ser humano es un ser integral y por tanto sus procesos también lo son. Bueno, aquí está como este ejercicio, me parece muy práctico, cognitivo, emocional y psíquico, y la idea es que cada uno de ustedes pueda identificar dentro de lo cognitivo, lo emocional y lo psíquico estos elementos, y vamos a ir, por ejemplo, lo cognitivo lo emparejarían con el 1, con el 2 y con el 3. Y esto nos permite identificar, ¿verdad?, mucho más cómo se encuentran estas expresiones en un paciente. Bueno, hasta aquí es todo por el día de hoy. Chao, chao.